Buenas noches, mi nombre es Miguel Parra, alumno de tercero Y, modalidad semipresencial del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a hablar de los temas de la unidad 4 de Estadística Inferencial 1. El primer tema que tenemos es la estimación de la proporción de una población. Pues para empezar con el tema tenemos unas definiciones. Primero, lo que es una estimación puntual, un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Y la proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, por lo que no está sesgado y es la más consistente de las estimaciones que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. También trabajaremos con el término de lo que es un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. Normalmente se abrevia como IC. Y pues el nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repita un gran número de veces. También se le llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Y pues las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90, 95 y 99%, con alfas de 10, 0.05 y 0.01%, digo, valores enteros realmente, respectivamente. La del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en lo que es el ancho del intervalo, y confiabilidad, eso es por lo del nivel de confianza. Un intervalo de confianza se interpreta como que un 95%, por ejemplo, se tiene un intervalo de confianza del 95% cuando el valor verdadero se contiene entre ese 95%. Eso significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluiría realmente el valor de la proporción poblacional P. Tenemos también lo que es el valor crítico. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquello que no tiene probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción muestral P. También se le llama al margen de error E como máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Y pues aquí tenemos un ejercicio de ejemplo. El primero es el que dice así. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de conseguir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método XORT?
pues como lo mencionamos hace unos momentos, la mejor estimación puntual es la de una proporción muestral. En este caso, pues nos da 91.46% al dividir 525 niñas que nacieron sobre la población de 574 bebés. Inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método X-ray. Aquí tenemos los resultados. Para hacer esto nos vamos a ir a Minitab y vamos a construir un intervalo de confianza. Nos vamos a estadísticas, estadística básica, a una proporción. Tenemos datos sumarizados porque pues ya los tenemos en totales. Entonces nuestro número de eventos positivos o negativos depende de qué es lo que estemos buscando. En este caso fueron 525. ¿De cuántos totales? 574. En esta ocasión vamos a realizar una prueba de hipótesis y buscamos un intervalo de confianza del 95%. Lo dejamos en las opciones default. Ok. Entonces al seleccionar OK, nos lleva a que de nuestra muestra 574 tuvimos 525 eventos que buscábamos, como le indicamos a los datos, con un 91.46% de la población. Y pues nuestro intervalo de confianza, su límite inferior es 88.87% y el límite superior sería 93.61%, lo cual nos indica que si este ejercicio de lo de las niñas se repetirá múltiples ocasiones, el 95% de las veces sería mínimo 88.8% de nacimientos de niñas y como un máximo 93.6%. Después nos pide calcular el margen de error, que corresponde a un nivel de confianza del 95% con estos datos. Para esto nos vamos a estadísticas, Power and Sample Size for Estimation. Esto lo vamos a hacer en base a una proporción. Nuestra proporción es de 174. La proporción que tenemos ahorita es de 91.46%. Y queremos estimar lo que es el margen de error. El tamaño de nuestra muestra es 574. Vamos a opciones. Estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, así lo dejamos. Y damos OK. Entonces aquí nuestros resultados nos dicen que con los datos que estamos utilizando tenemos un margen de error de entre 2.5% y 2.1%. El inciso D es calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90% y el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos igual a estadística, Power and Sample Size for Estimation. La proporción que buscamos ahora entonces es del 90%.
nuestra muestra se queda igual. Bueno, en realidad aquí la vamos a cambiar, buscamos el tamaño estimado de la muestra que se necesitaría para un error que sería de 1. Y nuestro intervalo de confianza es 95%. Entonces esto nos dice que para tener un margen de error del 1%, necesitaría una muestra de 3786 para que quedara en una proporción del 90% y un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos igual los resultados y tenemos otro ejercicio el cual es muy similar. En esta ocasión el Instituto de Genetics utilizó el método XOR para incrementar las probabilidades de conseguir niños. Entonces se realizó el estudio en 152 bebés de padres que utilizaron el método de XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Esto nos da una proporción muestral del 83.55% y vamos a construir el intervalo de confianza en base a estos datos. Entonces vamos aquí a una proporción. Tenemos un total de 127 niños. 27 de 152 bebés. Intervalo de confianza del 95%. Ok. Entonces nuestro intervalo de confianza es del 76.68% hasta el 89.06%. Entonces nuestra muestra ahí encaja ese 83.55%. Después vamos a calcular su margen de error con un nivel de confianza del 95%. La proporción que tenemos, que es 83.55. Y nuestra muestra es de 2 con el nivel. Entonces nuestro margen de error va de 6.86 a 5.51% con la proporción que tenemos. Y también vamos a ver cuál es el tamaño de la muestra necesario. Si la proporción de éxito fuese el 85%, el margen de error del 2% y un nivel de confianza del 99%. Entonces vamos a ver cómo con estos números que estamos siendo un poco más exigentes, cuántas muestras necesitaríamos. Ahorita nuestra muestra es de 152 para tener la confianza del 99% y tener un error del 2%. Necesitaríamos una muestra de 2327 bebés, que es casi 2000% comparado con lo que tenemos. Entonces, para tener ese pequeño error y con un gran nivel de confianza, necesitaríamos una muestra muy grande. Tenemos nuestros resultados. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio muy similares. En esta, lo que sigue es estimaciones y tamaño de la muestra con una
estimación de la media poblacional con una desviación conocida. Las definiciones que tenemos: la media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medidas muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Tenemos un ejemplo de pesos de los hombres. Dice: han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres en décadas recientes. El peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple de 40 hombres con un peso promedio de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estada dada por 26 libras. Entonces vamos a calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Vamos a estadística básica con una muestra Z. Tenemos un tamaño de muestra de 40, un promedio de 172.55 con una desviación de 26. Aquí pues ya tenemos el inciso A. Realmente tenemos esa media de 172.55 que ya es dada por el problema, y como se mencionó que la media poblacional es la mejor estimación puntual del peso medio de una población. Ahora vamos a construir el intervalo de confianza. Aquí vamos a dejarlo en las opciones default para que nos dé ambos límites. Entonces nuestro intervalo de confianza iría de 164.49 libras a 180.61 con la desviación estándar de la muestra de 4.11. Y vamos a ver qué tamaño sería necesario de una muestra si se desea tener un margen de error del 5% y la desviación estándar de la población de 26 a un nivel de confianza del 95. Vamos otra vez a Power and Sample Size for Estimation. En este caso nos vamos a la media, ya que es el valor que tenemos. Nuestra desviación estándar va a ser de 26. A la muestra. El error del 5%. Confianza del 95. La desviación estándar de la población es conocida, como aquí lo tenemos. Entonces dice que para esto necesitaría una muestra, un tamaño de muestra del 104. El siguiente ejercicio que tenemos bajo el mismo tema dice: se obtiene que una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos
en glóbulos por microlitros de cada persona, la media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media. Pues aquí ya la tenemos, este es de 4.63. Vamos a construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos en los adultos. La muestra es de 50 adultos con una y una desviación de 0.54 con un intervalo de confianza del 99%, lo cual abarcaría en este caso desde 4.43 glóbulos rojos por microlitro hasta 4.82. Y vamos a ver cuál sería el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25% y la desviación estándar de la población de 0.54 con un nivel de confianza del 99%. Entonces, la desviación sería 0.54 con un error del 0.25 nivel de confianza del 99%. Para esto dice que nuestra muestra sería de 31. Okay. El siguiente ejercicio que tenemos es de estimación y tamaño de la muestra con una desviación estándar desconocida. Dice, en este tenemos un conjunto de datos dado. Entonces dice calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población, o sea, la medida de los pesos de este conjunto de datos dado que tenemos. Y el inciso B es construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Esto en base al peso, ¿verdad? Vamos a irnos directo al inciso B, ya que ahí nos va a dar también lo que es la media del peso de la población. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, a básica y a una muestra Z. Tenemos una o más muestras en las columnas de datos. Tenemos una desviación estándar. Buscamos un intervalo de confianza del 95. Vamos a ir a la T porque no conocemos la desviación estándar. Vamos al 95%. Ok. Entonces aquí nos va a dar el promedio, que es el 27.44.
y nuestro intervalo de confianza de 24.28 a 30.60 libras. Esto en base a los datos que tenemos aquí. Y a continuación vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3% y la desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. En este caso conocemos la desviación estándar 5, un margen de error del 3% y del 95%. Ok. Entonces esto nos dice que necesitamos una muestra de 60 para que caiga dentro de los parámetros que pusimos, con una desviación estándar de 13.65 y un margen de error de 3. Y eso el inciso C. Aquí tenemos los resultados. El siguiente ejercicio que tenemos es que tenemos una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés. Estos tienen una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Entonces aquí ya tenemos la media, que es 3.103 gramos. Entonces ya tenemos el inciso A dado y vamos a construir un intervalo de confianza del 95% para los bebés. Entonces vamos a irnos aquí porque ya tenemos el tamaño de la muestra, tenemos el promedio. Intervalo de confianza del 95% y esto nos da un límite inferior de 3.003 gramos y un límite superior de 3.203 gramos, con un error estándar de 51. Y vamos a calcular el tamaño necesario de la muestra si se desea tener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Es el 95, entonces para tener estos resultados nuestra muestra debería ser de 4.336 bebés para tener un error del 10%. Y pues esos fueron los resultados. Después tenemos para el tema de estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la varianza poblacional. Vamos a ver un par de definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad: n-1. Propiedades de
la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de las distribuciones normal y t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. Y la distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por grados de libertad igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Y la varianza muestral S cuadrada es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación cuadrada que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual. Y tenemos un ejemplo que es: utilice las calificaciones del crédito FICO en el archivo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones del crédito. Entonces nos vamos a ese archivo. Ok, aquí tenemos las calificaciones FICO. Y vamos a construir un intervalo de confianza del 95%. Y esto también nos va a dar lo que es la desviación estándar. Nosotros vamos a ir a estadística básica, una varianza. Vamos a poner que nuestros datos están en la columna de calificaciones FICO. Buscamos un intervalo de confianza del 95%. Y aquí nos dan la estadística descriptiva. Tenemos una desviación estándar de 92.2 y nuestro intervalo de confianza, utilizando técnica de Bonet, es de 81.2 hacia 106.8, y utilizando la de chi cuadrado es de 81 a 107.1. Entonces, como vemos, ese es un poco más abierto. Entonces vamos a ver cuál es el tamaño de la muestra que es requerido para tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Puntos, un error de 10 y un nivel de confianza del 95. Y para esto nos pide una muestra de 140.
Tenemos el otro ejercicio bajo el mismo tema. Vamos a ver el de consumo de energía. Vamos a ver qué intervalo de confianza primero para que nos dé la desviación también. Aquí tenemos nuestros datos, ok, intervalo del 95. Entonces dice que tenemos una desviación estándar de 692 y aquí dice que nuestro grado de confianza va a ir de 539 a 927 utilizando Bonet y de 576 a 867 utilizando la raíz de chi. Y vamos a ver cuál es el tamaño de la muestra que sería necesario para tener un margen de error del 10, una desviación de 250 kilowatts y un nivel de confianza de 290. Desviación estándar de 250, margen de error de 10, nivel de confianza de 90. Para esto entonces necesitaríamos una muestra de 921 tomas. Y eso sería todo de esos ejercicios. El siguiente tema que tenemos es la prueba de hipótesis. Para esto vamos a obtener unas definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población, y una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada con h subíndice 0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H subíndice 0 es la expresión simbólica de que el parámetro igual al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada como H subíndice 1 o H subíndice A, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos del símbolo menor que o mayor que o bien diferente. H subíndice 1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Tenemos los métodos de pruebas de la hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores estadísticos de prueba que puede provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera.
Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia alfa. El valor P, o valor de probabilidad, es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tenemos los tipos de prueba de hipótesis. La prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones de colas extremas bajo la curva. La prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región extrema izquierda bajo la curva. O al contrario, la prueba de cola derecha, donde la región de prueba crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva. Entonces, el procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente si es la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. ¿Se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Y tenemos algunos errores en las pruebas de hipótesis. El error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como en la hipótesis nula. En nuestro primer ejemplo de prueba de hipótesis tenemos la prueba de una afirmación respecto a una proporción. El ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.1% para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Entonces, para esto vamos a ir a militar, a estadística básica, proporción 1. Tenemos 1299 eventos de
un total de 1985. Hipótesis de 20%, un nivel de confianza del 99% respecto a nuestro nivel de significancia. Determinar si es más o menos. ¿Qué? Entonces en este caso la hipótesis nos da que en realidad es el 18.59% de las bombas de la ciudad que son imprecisas comparado al 20% que se estaba afirmando. Siguiente ejercicio es: los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados. Capturando. Tenemos 28 de un total incorrectos y 74 correctos. Vamos a utilizar un valor de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que menos del 80% de las veces los resultados son correctos. Y tenemos aquí nuestros resultados. Nos dio un 75.51%, lo cual confirma que la hipótesis nula estaba incorrecta. Entonces el 80% es menor. Vamos a hacer la prueba de hipótesis igual, pero en esta ocasión con respecto a una media, una varianza conocida. Dice el ejercicio: debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen las siguientes estadísticas muestrales. De 40 muestras, tiene un peso promedio de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación que los hombres tienen un peso medio mayor que 163.3 libras, que era la recomendación de peso M0404 del National Transfer and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 5% y un método del valor P. Nuestra muestra es de 40. Nuestra tenemos es de 26. Vamos a poner es de 166.3, como afirma el otro estudio. La confianza del 95. Entonces esto nos confirma que en efecto es mayor. La media real es mayor.
el siguiente ejercicio de las latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 onzas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongo que la descripción estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 o 1% para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces vamos a capturar estos datos para comprobar si esto es cierto o falso. Muestra es de 36 latas con un promedio de 12.19 onzas. La desviación de 0.11 y la etiqueta dice que son 12. El 95%. Y como vemos aquí, Coca-Cola nos da más producto que etiqueta, lo cual es bueno para nosotros. Después vamos a hacer un ejercicio con una desviación desconocida. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora según datos de SeaGrid. Utilice un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida, 65 millas por hora. Vamos a hacer este cálculo. En este caso sería una muestra T, debido a que no tenemos la media. El tamaño de nuestra muestra es 40. Nuestra media es 5.7. Perdón, es 68.4. Como vemos el resultado, si es mayor, la hipótesis lo acaba de comprobar. La siguiente prueba de hipótesis que vamos a hacer es una prueba de afirmación respecto a una media. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Entonces vamos a Minitab. Estamos en móviles con una media de 7.78 toneladas, una desviación de 1.08 y la media hipotética es de 8.5. Entonces vamos a comprobar que con un nivel de confidencia 95, la muestra de hecho es menor. Aquí tengo los resultados, todo bien.
medida de la muestra es menor a la hipotética. Siguiente ejercicio. En base a una desviación estándar. Entonces vamos a hacerlo con la prueba de 40 hombres que tienen una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. Y la hipotética es de 10. 95 realmente es mayor la. Entonces aquí nos salió que 3 y pues sí, es mayor. Siguiente ejercicio y último, como ejercicio calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que grupos anteriores. A ver, vamos a comprobarlo. Este grupo de 27 tiene una desviación de 1 con el 9. Entonces vamos a comprobar que sí es menor. Y pues aquí tenemos los resultados. En efecto, como quedamos, sí es menor. Ok, yéndonos a las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Aquí tenemos unos ejercicios personalizados que son en base pues, a lo que se puede compartir del trabajo, ¿verdad? Dice, los pronósticos de demanda del 2018 de la empresa tienen una desviación estándar igual a 36.8 y en el análisis de septiembre de este año se obtuvo una desviación estándar del 23.4. Al evaluar las 1786 combinaciones de cliente-producto, se utilizó un nivel de significancia de 0.5% o de 5%, perdón, para someter a prueba la afirmación de que el mes de septiembre tiene una variación menor a los resultados obtenidos en 2018. La desviación de aquí fue 3.4 contra 8. Estamos utilizando un nivel de significancia. Y aquí tenemos nuestros resultados. Siguiente ejercicio. Se obtiene una muestra aleatoria del número de piezas producidas en una fábrica durante un periodo de 94 días. La muestra tiene una media de 304 unidades por día y una desviación estándar de 18. Utiliza un nivel de significancia de 5% para someter a prueba la afirmación de que la producción diaria de la fábrica es menor a 290 unidades. De 94 días, nuestro promedio es 304 con una desviación estándar de 18.
así como tenemos ahí, en efecto, la medida real es mayor que la hipotética. Como último ejercicio tenemos las evaluaciones de calidad en el área de pintura, incluyen 984 resultados, 920 casos con resultados correctos y 64 casos con resultados no favorables. Utiliza un nivel de significancia del 1% para someter a prueba la afirmación de que las pruebas de calidad son positivas el 95% de las veces. Vamos a ir a estadísticas, vamos a irnos a las proporciones con datos sumarizados. Tenemos casos de 984, vamos a comprobarlo. Nivel de significancia 9, vamos a comprobar que de hecho es menor. Y aquí nos va a dar los resultados. Realmente es de 93.49%, no de 95% como estaba en la hipótesis nula. Eso sería todo por mi parte.